Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos sean todos. Les saluda Sonia Ramírez, directora de operaciones de AMEDIR. Como siempre, es un gusto tenerlos conectados en nombre de la AMEDIR y de todos los que participamos y colaboramos en esta asociación. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar gratuito patrocinado por la empresa Central Test llamado El futuro del reclutamiento, cómo la neurociencia puede transformar la contratación de personal. Les recuerdo, por favor, la sesión de preguntas y respuestas será por escrito, por lo cual les invitamos a hacer uso del chat que tienen en la parte inferior de sus pantallas o bien a través de la sección de Q&A. Y las preguntas serán leídas por las expositoras y les estarán dando respuesta a partir de alrededor de las 11:50 de la mañana. Y lo mismo a esa hora ustedes estarán viendo en pantalla una pequeña evaluación de lo que es este programa, lo cual nos ayudará a conocer áreas de oportunidad para mejorar nuestros servicios. Y sin más, quisiera presentarles a nuestras expositoras del día de hoy. Primero les presento a Lorena Binde Galvez. Ella es socia fundadora en Dimensus y Neuromarketing LA, portal líder de neurociencia en español desde el 2013. Lorena es consultora en el área comercial, asesorando empresas utilizando principios en economía conductual, behavioral design y neuromarketing. Ella es coach certificada y ha cofundado varios emprendimientos relacionados con tecnología y marketing digital. Recientemente lanzó al mercado BrainPro.la, que es la plataforma para el aprendizaje y análisis de imágenes y videos con algoritmos predictivos basadas en principios de neurociencia aplicada. Ha sido conferencista en temas relacionados con neurociencia en eventos en México, NeuroCamp 2018, INCREST en Bolivia 2021 y en Miami en el estudio RRSS 2016. También nos acompañan esta mañana Adriana Zúñiga Félix. Ella es psicóloga ocupacional y consultora en Central Test, compañía especializada en soluciones de evaluación predictiva del potencial humano desde hace más de 20 años. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, cuenta con una maestría en psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos, titulada en la Universidad de París, René Descartes y la Universidad de Bolonia. Y sin más, quisiera darles una cordial bienvenida a las dos. Y por favor, Adri, no sé si nos pudieras apoyar dando inicio a esta sesión. Muchísimas gracias y bienvenida, por favor. Muchas gracias, Sonia. Bueno, como les comentaba, Sonia, Central Test es una empresa francesa que se dedica a la edición de evaluaciones psicométricas, herramientas y otras soluciones para optimizar los procesos de gestión humana. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Lorena Bin, que ella es nuestra experta en temas de neurociencia. Así que bueno, Lorena, te doy la bienvenida para iniciar con el tema de cómo la neurociencia transforma la contratación de personal. Muchas gracias, Adriana, Sonia, muchas gracias también a ustedes por conectarse y poder conocer un poco más sobre este fascinante tema. A mí me ha apasionado desde hace muchos años, ya son más de 10, 12 años hablando del tema, la evolución de la neurociencia y pues feliz de estar aquí con ustedes en este webinar. Así es que vamos a comenzar. Vamos a ir. Hoy pues vamos a hablar de estos 5 temas en este webinar. Vamos a introducir un poco el tema de la neurociencia, sus aspectos generales. Básicamente, ¿qué son estos nudges inclusivos y sus ventajas para poderlos utilizar? Cómo también la neurociencia pues se aplica a los procesos de reclutamiento y selección de personal y sobre todo también cómo estos sesgos cognitivos inciden en nuestra toma de decisiones. Y por último, pues vamos a cerrar con herramientas que ayudan a limitar esos sesgos cognitivos, porque según lo que vamos a ir aprendiendo acá, pues sí inciden mucho en nuestras acciones y nuestro día a día. Así es que, sin más, pasemos un poco a hablar de la neurociencia y sus avances. Perdón, vamos a ver aquí. Listo.
Entonces, vamos a dar siempre, nuestro cerebro necesita un poco de contexto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el contexto de dónde viene todos estos avances de la neurociencia. Pues miren, alrededor de los años 90 surgió, digamos, esta iniciativa en Estados Unidos donde empezaron a entender y a poder invertir, digamos, en investigación sobre todo el tema de salud mental. Lo que buscaba esa época que se conoce como la década del cerebro era un conocimiento y generar conciencia a nivel pública sobre los beneficios asociados al estudio del cerebro. De hecho, a partir de ese contexto, pues la revista Times le ha dedicado más de 12 portadas a lo largo de los últimos años sobre diferentes temas asociados al cerebro, ¿verdad? Entonces, todo este avance, toda esta investigación, pues llevó, digamos, luego en los años 2000 a lo que se conoce como la década de la mente, ¿verdad? Que parte de la década del cerebro y luego pues ya surge desde una iniciativa, ya de una necesidad de contar con un abordaje transdisciplinario. Y como ustedes pueden ver, la década de la mente ya abordaba estos aspectos importantes. Uno era enriquecer a través de ciencia cognitiva, neurociencia y psicometría. También entender, ¿verdad?, lo que es a través del comportamiento, de la información y en sí la neurociencia. Modelar toda esta parte que ya involucraba ciencias de la computación, matemáticas, lógica, ingeniería y pues también toda la parte médica, ¿verdad?, de salud, sanar, proteger. Y es de esta combinación integral donde ya surge la neurotecnología y que hoy podemos tener plataformas, digamos, antes un electroencefalograma, dispositivos biométricos, pues solo era posible tenerlos en laboratorios especializados partiendo de la medicina y hoy pues tenemos herramientas portátiles o incluso digamos que ya pueden trabajar a través de las cámaras de nuestros dispositivos y nuestros computadores. Así es que de acá es donde surgen las diferentes tecnologías que se han ido implementando y se han ido acercando, digamos, a disciplinas como el marketing y la comunicación que las han adoptado, pues también la psicología y el talento humano. Entonces, hoy realmente este salto, digamos, ha sido gracias a estas dos iniciativas. Y pasando un poco al tema de la neurociencia per se, hay muchos análisis de investigaciones hechos por neurocientíficos sobre cómo el ser humano responde a los estímulos y cómo la toma de decisiones, ¿verdad? Hay el estudio del profesor de Harvard, Gerald Salzman, nos dice que este fue hecho en 2008, más o menos, que el 95% de las decisiones pues se realizan a nivel subconsciente, ¿verdad? Y por eso muestran el iceberg, ¿verdad? Que puede ser, los neurocientíficos dicen desde un 85 a un 95 y solamente un 5 o un 15 pueden ser decisiones reales y conscientes. Entonces, lo que nos dice esto es que estamos constantemente tomando decisiones que están asociadas a patrones, creencias y comportamientos, sesgos que no necesariamente estamos al tanto de ellos. Y es importante, digamos, poderles dar algunos datos de nuestro cerebro, porque el cerebro, digamos, es un órgano maravilloso que ha inspirado, digamos, tanta investigación, pero para ponerles algunos datos sencillos, ocupa el 2% de nuestro cuerpo, pero consume el 20% de nuestra energía. Entonces, el principio de nuestro cerebro siempre va a ser optimizar, economizar, ¿verdad? En economía, porque no sabes en qué momento tiene que esa energía utilizarla para huida, para ataque, para defensa o simplemente para operar. Más o menos, según los estudios del doctor Joe Dispenza, la actividad de las personas, una persona en un día puede tener entre 50,000 y 70,000 pensamientos en un día, de los cuales el 80% de esos pensamientos son los mismos. O sea, es como para hacerse la pregunta, ¿cuál es ese pensamiento recurrente? Si se está trabajando con equipos, en dónde se está centrando, digamos, la atención. Más también podemos pasar por alrededor de 7,000 expresiones, 170 emociones en sí. En fin, hay mucho que tal vez no somos conscientes, pero estamos constantemente exponiendo y procesando. Entonces, siguiendo con este tema,
de nuestro cerebro, pues la investigación, la economía del comportamiento, cuando ella empieza a integrar los temas de psicología y aplican en esta disciplina, y entre ellos pues Daniel Kahneman y Amos Tversky, que son los primeros que en los años 70 se empiezan a hacer estos experimentos orientados un poco al tema de por qué cuando se planteaban situaciones en economía, las personas respondían completamente de la manera opuesta. Ellos pues empiezan a entender que estamos hablar de esto, de los sistemas de pensamiento, de cómo opera nuestra mente. Y acá, digamos, se los mostramos. Digamos, tenemos este sistema donde ellos hablan del sistema 1 y el sistema 2, donde el sistema 1 es el que evalúa constantemente el contexto en el que estamos viviendo, hace juicios basados en experiencias y cosas pasadas, o sea, toma como parámetros lo que vimos en un evento anterior para poder decir, bueno, esto se parece a esto, puedo accionar así, y utiliza impulsos y atajos. Mientras que nuestro sistema 2 es un sistema que es lento y consciente y analiza, digamos, para poder tomar decisiones y requiere situaciones específicas y pues permite la toma de decisiones racionales. Entonces, no podemos estar sin uno y otro, necesitamos de los dos, porque se imaginan el consumo de energía que puede tomar todo el tiempo estar operando sobre el sistema 2 para cosas tan sencillas como levantarnos, mover un brazo, las decisiones, y ahí es donde el tema en los desafíos de alimentación, creación de hábitos, trabajo en equipo, pueden ser, digamos, aducidos mucho a entender cómo operamos. Ahora, para entrar aquí un poco en materia y que ustedes vean cómo funciona nuestro cerebro, les queremos pedir que participen en el chat en la siguiente dinámica que vamos a hacer. Les explico un poco. Van a aparecerles acá unas preguntas y quiero que escriban en el chat lo primero que se les viene a la mente, ¿verdad? Lo más rápido posible, o sea, es sin ningún análisis, puro sistema 1, digamos, lo primero que encuentren cuando presentemos las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿estamos listos? Vamos a comenzar. ¿De qué color es una hoja de papel? Ok, muchas gracias por esas rápidas respuestas. Efectivamente, una hoja de papel, pues blanco, ¿verdad? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué color son los osos polares? Ok, sí, muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. Los osos polares son blancos, ¿verdad? Vamos por la siguiente. ¿De qué color es la nieve? ¿De qué color es la nieve? Sí, perfecto. Pues blanca. Y entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué beben las vacas? Ok. Ok. ¿En serio, leche? Pues gracias por su participación. Efectivamente, quienes acertaron, las vacas beben agua y producen leche, pero si se dan cuenta, este fue como un pequeño ejercicio muy rápido para que ustedes puedan darse cuenta cómo nuestro cerebro a veces puede llevarnos después de una secuencia a decidir en automático. Eso es como nuestro sistema 1 toma control y dice, bueno, esto viene así, la siguiente seguramente es así. Y pues en algunos casos, pues podemos acertar y en otros, pues podemos equivocarnos. Es parte de esa naturaleza humana. Entonces, como pueden ver en este ejercicio, nuestra intuición es buena, pero no infalible, ¿verdad? Y lo que ocurre es que Robert Cialdini lo dice en su libro de las asociaciones de pensamiento, ¿verdad? Pensar es asociar, dice él. Las operaciones realmente mentales que ocurren parten inevitablemente de asociaciones en bruto, o sea, tomamos como un grupo de información y construimos esos ladrillos de pensamiento, donde pues en algunos casos confiamos mucho en nuestro sistema automático para que nos ayude a completar tareas rutinarias de manera rápida, ¿verdad? Sin esfuerzo, ¿verdad? E impulsiva. En ciertos momentos del día, cuando tenemos estrés, cansancio o hambre, le damos mucha autoridad
a nuestra toma de decisiones. Y eso es bien importante a la hora de una entrevista, de considerar, ¿verdad? Cómo, según este libro que se lo recomiendo mucho, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, pues él hace una serie de experimentos asociados a este tema. Y básicamente, nuestros sistemas, digamos, tienen diferencias críticas entre el uno y el otro. Digamos, el sistema 1 lo que ocurre es que fue, digamos, que el que tiene, es nuestro sistema más antiguo, ¿verdad? Nuestra velocidad de pensamiento es rápida, pero limitada. Pueden ver en algunos casos las capacidades cognitivas es que en ese momento con nuestro sistema 1 no hay pensamiento, lectura, escritura, alerta, intuición, sino que solo es enfocarse en el momento muy a corto plazo. El pensamiento dominante es instintivo y emocional. La gestión es del tiempo, es en el presente. O sea, cuando estamos bajo ese sistema, es únicamente accionar en el momento. Me piden algo, en ese momento respondo. El nivel de conciencia es bajo y la capacidad de control es muy baja. Por eso, digamos, el tema cuando podemos estar con hambre, con alguna incomodidad, pues eso puede incidir en que nuestra atención esté más en esos temas, desviarnos del proceso que estamos haciendo. Y nuestro sistema 2 es el último, digamos, que se ha ido desarrollando, tiene una velocidad de pensamiento lenta y sus capacidades cognitivas son muy altas, ¿verdad? Para este proceso el pensamiento dominante es el cognitivo y también puede transitar en la gestión del tiempo en pasado, presente y futuro. El nivel de conciencia es como muy alto y es el que también nos regula, ¿verdad? Es como que tenemos nuestro sistema 1, nuestro sistema 2 y en algún momento este viene y dice, no, hay que regularnos, esta opinión la voy a expresar de una manera más tranquila, tal vez estoy pensando algo adicional, pero lo voy a contener, es como que el que nos ayuda, digamos, a regularnos. Y ese es el que, digamos, uno puede ver en la infancia, en los niños, cuando tienen entre 0 y 7 años, que expresan las cosas tal cual, ¿verdad? Porque no se ha ido desarrollando de la mejor manera y todavía no entienden lo que es el juicio, ¿verdad? O el tema social de comportamiento. Entonces, tenemos este poderoso sistema y básicamente también al momento de si lo llevamos a asociar a emociones, comportamientos, pues el sistema 1, como ven, está muy orientado a esa parte, ¿verdad? El sistema 1 siempre busca lo que me funcione, los hábitos que me funcionen, lo que siempre he estado haciendo todo el tiempo, lo que sea seguro, ¿verdad? Así es como he venido haciendo este proceso, lo voy a mantener. También en esta parte del comportamiento pasado, lo que usualmente haría en una situación similar. Si esto lo he venido haciendo así, pues de esta manera procedo. La influencia social, ¿verdad? Y somos seres sociales y pues lo que otros están haciendo. Por eso a veces el efecto rebaño o este tipo de influencia, digamos, aunque no tengan mucha lógica, pues las vamos siguiendo y el esfuerzo por el que va a ir siempre va a ser por lo más fácil. En cambio, nuestro sistema 2, que opera desde una parte más lógica, ve el tema de costos versus beneficios, ventajas versus desventajas, la alineación entre, digamos, mis creencias, la imagen, el estatus social, desde esta perspectiva, lo que otros pueden pensar o decir sobre nosotros es algo que se va a considerar, y también el plan a futuro, ¿verdad? Las consecuencias a largo plazo. Entonces, las personas lo que tenemos es simplemente entender las diferencias entre estos sistemas y al final cómo influyen en nuestro accionar, ¿verdad? Y también tenemos esto que se conoce según este estudio de Shivani y Webb, ¿verdad? La brecha de acción-intención, donde las personas tendemos a decimos una cosa, pero nuestra brecha de acción-intención puede hacer que en la mayoría de las veces tengamos una buena intención de hacer o cumplir algo, pero fallamos en tomar acción. La intención puede ser buena, pero pasar a la acción puede ser otra de las situaciones que nos complique. Y les pongo un ejemplo, digamos, en el área de experiencia. Se tiene la intención de seguir el proceso de reclutamiento, de poder buscar el talento, pero reciben el requerimiento y el requerimiento del cliente, del director, del gerente es, lo necesito para ayer. Entonces, ahí puede haber estas disonancias del tema de cómo reacciono ante la acción y la intención. Entonces, siguiendo con el tema de la neurociencia, pues ya vimos cómo
operan nuestros sistemas de pensamiento. Ya vimos que podemos tener cómo influyen como seres sociales nuestra acción, cómo también nuestro cerebro al operar desde un punto de economía y ahorro nos va a empujar a lo que conoce, a las decisiones a veces, a tomar atajos, a tomar tener estos sesgos. Ahora también veamos cómo podemos desde esa perspectiva también estos nudges que vienen desde el término en inglés que significa como empujoncito, ¿verdad? Cómo pueden haber estos nudges inclusivos y sus ventajas. Es un término que se utiliza mucho en economía. De hecho, Harvard Business Review sacó este artículo donde nos dice nuestro cerebro decide cuándo confiar. Vean cómo es de importante el tema, porque nosotros todo el tiempo estamos transmitiendo información. Una manera de hablar sumamente, digamos, como dominante, puede ser percibida desde la perspectiva como una amenaza para las personas, ¿verdad? Cuando hablamos de una manera más calma, de una manera más centrada, de una manera con un tono más neutro, pues lo que ocurre es que tiene mucha relevancia para el equipo y la comunicación. Podemos generar oxitocina que genera una mayor confianza, trabajo en equipo. Incluso las personas, este artículo es muy interesante porque menciona que si perciben exceso de testosterona puede sonar incluso como una señal de dominancia y miedo, ¿verdad? Y ojo, ahí digamos que los hombres pueden generar entre 5 a 10 veces más testosterona y eso pues puede generar algunas percepciones sobre el tema de la relación y la comunicación. Además, el cerebro, esto los percibe como ataques, ¿verdad? Que los almacena en sus centros de dolor. Entonces, cuando se almacena algo en nuestro centro de dolor, eso tiene como una mayor recordación. Entonces, yo puedo asociar con la persona X esta situación con la persona Y, solo por escuchar algún tipo de comportamiento, de comunicación. Entonces, tenemos también en esta parte lo siguiente que es Richard Thaler y Cass Sunstein. De hecho, si a ustedes les interesa, les recomiendo mucho este libro. Ellos han trabajado muchísimo en este tema que se conoce como nudges o empujón, donde básicamente han trabajado con gobiernos, instituciones, para poder aplicar estos beneficios a temas como fondos de pensiones, programas de salud, temas en el ámbito público, ¿verdad? Diseño de políticas públicas para donación de órganos, en el ámbito privado, pues para el diseño, digamos, de experiencias, para temas de ahorro e inversión. Entonces, básicamente lo que se busca es entender en el factor social qué contextos y qué factores mentales influyen en la toma de decisiones. ¿Qué hacen los nudges? Lo que ocurre es que los nudges son muy poderosos porque lo que hacen es permitir reducir la fricción, mejorar la adopción de nuevos comportamientos y, como dicen, minimizar el abandono, ¿verdad? Cuando hablamos sobre temas de gestión del cambio, temas de inclusión. Entonces, básicamente, eso es lo que los nudges pueden hacer por nosotros. Acá, digamos, hay nudges que se conocen como inclusivos en el área, digamos, de desarrollo de recurso humano, talento, que son su poder y tienen el poder del cambio de abordaje, ¿verdad? Y los nudges, lo que ocurre es que son acciones diseñadas para influenciar la mente subconsciente, o sea, nuestro sistema 1, que va en automático. Con lo cual, eso puede facilitar, digamos, la inclusión y puede irse realizando de forma automática en las decisiones diarias. La otra, digamos, de impacto que tiene es que se basa en el comportamiento humano, toma de decisiones y barreras ocultas, ¿verdad? Que limitan la inclusión. A veces, digamos, si utilizamos bien el tema de la prueba social, vieron que la influencia que tiene el sector de la prueba social en los dos sistemas, el 1 y el 2, pues cómo eso lo podemos facilitar también, ¿verdad? Diseñando esa comunicación o la comunicación interna a nivel de las organizaciones. Y el abordaje, pues, está inspirado en eso, en la economía conductual y la teoría de los premios Nobel Richard Thaler y Cass Sunstein. Entonces, ¿cuáles son esas tres dimensiones? Bueno, la primera dimensión es las acciones asociadas a procesos, ¿verdad? Para reafirmar la toma de decisiones de las personas. Entonces, básicamente, estos vienen de lo que hablamos de la arquitectura de diseño, que se conoce así en el diseño de comportamiento. Puede ser una manera también para generar involucramiento
y mayor sentido de compromiso bajo la mirada de diferentes perspectivas, y pueden haber acciones de encuadre. ¿Qué es una acción de encuadre? Es una acción de en un contexto, ¿verdad? Que es posible cambiar juicios y valoraciones, ¿verdad? El lenguaje corporal, la forma de presentar el problema, incluso hasta el espacio, ¿verdad? Cuando se creó este concepto de oficinas abiertas, eso cambió un poco el encuadre de cómo se gestiona la autoridad, cómo se gestiona la comunicación. Ese es un ejemplo de una arquitectura de diseño aplicada, digamos, a los contextos del diseño, las salas de trabajo, ¿verdad? Al final, nosotros como humanos estamos influidos ante diferentes señales que asocian nuestro cerebro subconsciente, que es el sistema 1, ¿verdad? Y pues nos permite para el tema de cambio de señales nuevas, cambio de percepciones, incluso de nuevas improntas. También en cuanto a las acciones motivacionales, las investigaciones que se han hecho alrededor de este tema, pues han demostrado que el cambio ocurre cuando las personas ven y sienten la necesidad de cambiar. O sea, es cuando es algo como dicen, ay, qué obvio, ¿verdad? Y no necesariamente cuando nos lo dicen, ¿verdad? O nos lo imponen, sino cuando las personas vienen, lo ven, lo sienten, lo perciben, pues se hace muy sencillo que el sistema os diga, claro, entiendo esta necesidad. Probablemente el ejercicio de la virtualidad no hubiera tenido ese cambio y la transformación digital si no hubiera surgido, digamos, en la pandemia, que hizo esa adopción, digamos, de una manera más rápida. El humano tiene esa capacidad de resiliencia. ¿Qué ventajas tienen estos noches inclusivos? Miren, tienen varias, pero entre acá les resumimos algunas. Primero, minimizan el impacto de los atajos mentales, no dependen de la mente consciente para impulsar el cambio. A veces, con tan solo, y les pongo el ejemplo, cuando a veces uno está haciendo una actualización, los que han diseñado, digamos, en el tema de proyectos, solo con poner acepta usted las normas de tal cosa, y las personas generalmente le dan así clic, ¿verdad? Muchas veces sin leer a profundidad, y pues esto es, digamos, una de las cosas que se ha utilizado mucho para aceptar los términos y condiciones de tal cosa, y las personas hacen clic y probablemente sin leerlo, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente tomando estos impulsos y atajos. No dependen de una mente consciente, no requieren de argumentos racionales para convencer a las personas del cambio, hacen que el comportamiento deseado sea automático, alinear comportamiento con interés personal e intención, ¿verdad? Eso es muy importante porque tampoco las personas pues somos conscientes, y si algo nos hace ruido, nuestro sistema 2 entra como a cuestionar, ¿verdad? No requieren de castigos y amenazas, y en la mayoría de los casos pues no requieren costos, ¿verdad? O son menores. Programas de salud, cuando queremos que las personas hagan más ejercicio, decimos si camina o sube 2 pisos equivalente a tantas calorías. Esos son como algunas indicaciones de cómo en la comunicación puede ayudarnos desde esa perspectiva a una mejor adopción, a reducir la fricción, al final es lo que se busca. Ahora vamos a platicar un poco sobre la neurociencia aplicada en reclutamiento y selección, y quiero pedirle por favor a Adriana, nuestra experta que me acompaña hoy, también a que ella pueda continuar hablándoles al respecto. Adriana. Gracias, Lorena. Gracias por tus aportaciones y por compartir todo tu conocimiento en esta primera parte. Bueno, ahora vamos a continuar un poco más en materia de recursos humanos, en materia de reclutamiento, y cómo la neurociencia puede ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, la neurociencia, como hemos visto, es la comprensión de cómo reacciona el cerebro humano ante ciertas condiciones y situaciones. Y eso es porque la neurociencia ha ganado bastante popularidad en las últimas décadas y se ha logrado establecer en muchas áreas de la empresa, incluyendo el área de recursos humanos. Por un lado, el Departamento de Recursos Humanos es el responsable de organizar y gestionar al personal para maximizar su desempeño, por lo que trata siempre de cerca con las respuestas humanas. Y la neurociencia ayuda a comprender desde un punto de vista científico estas respuestas humanas, como el comportamiento, la motivación, las emociones e incluso el aprendizaje y la cognición. Por ejemplo, personas con qué tipo de pensamiento van a participar, ya sea en una capacitación o en el aprendizaje colectivo, o cuál es su capacidad de reacción ante ciertas situaciones.
Y bueno, si bien la neurociencia se puede aplicar a varios aspectos de recursos humanos, como la gestión de desempeño, el compromiso de los empleados y el desarrollo del personal, hoy nos vamos a centrar precisamente en reclutamiento y selección ya de manera más específica. Bueno, nuestro cerebro procesa mucha información al mismo tiempo. Se dice que el cerebro humano procesa hasta 35,000 decisiones. Y lo sorprendente es que de esas 35,000 decisiones diarias, la gran mayoría, como lo veíamos en esta imagen del iceberg, son tomadas por nuestro cerebro de manera automática. Y es por eso que, como intervienen muchas partes del cerebro, incluidas las partes asociadas con las emociones, las cuales muchas veces no reconocemos y se ve reflejado en decisiones no racionales. La información que procesamos puede incluir información objetiva, como las aptitudes y la experiencia de un candidato, pero también información subjetiva, como las impresiones personales y las emociones que siente el reclutador en presencia de un candidato. Y hay estudios que han mostrado que los candidatos, por ejemplo, que sonríen más durante las entrevistas, tienden a ser evaluados en un nivel más positivo que aquellas personas que se mantienen más serias o más formales durante la entrevista. Entonces, bueno, la neurociencia nos explica en este caso que son las neuronas que están vinculadas a la empatía y a la imitación, las llamadas neuronas espejo, que impactan al entrevistador produciendo un efecto de contagio emocional. Por lo tanto, las emociones son un factor que desempeñan un papel muy importante en la toma de decisiones, incluso cuando estamos intentando tomar decisiones objetivas. Ahora pasaremos a los beneficios de la neurociencia en el proceso de contratación. Aquí es importante mencionar que para utilizar de manera efectiva la neurociencia en una empresa requiere como todo de una formación previa por parte de un especialista. Y una vez que se hace todo un trabajo de análisis y que las organizaciones están dispuestas a invertir tiempo y esfuerzo para implementarlas en sus procesos, van a obtener cada vez más beneficios. En primer lugar, tenemos la certeza de que las decisiones se toman de forma objetiva y no subjetiva o parciales, simplemente porque los datos que nos brinda la neurociencia aportan rigor científico y los procesos se vuelven más racionales, más precisos y confiables al momento de seleccionar un candidato. Por otro lado, la neurociencia facilita la selección construyendo no solo un perfil de puesto, sino un perfil neurocognitivo ajustado a cada puesto y en base a competencias. Y eso es importante porque a medida que el mundo laboral se vuelve cada vez más dinámico, más competitivo, los reclutadores necesitan evaluar las competencias que son relevantes para cada rol. Y es aquí en donde la neurociencia, con sus bases teóricas, puede apoyar a este procedimiento. La tercera ventaja es que en ocasiones pasamos por alto lo que le motiva a un candidato. Y un hallazgo clave de la neurociencia es que la motivación influye en muchos factores, como las emociones, los intereses personales y la química en el cerebro. Por ejemplo, los incentivos económicos son fuertes motivadores para todos, pero la neurociencia ha revelado que, por ejemplo, un buen ambiente laboral y recibir un trato justo en el trabajo activa las mismas zonas de recompensa en el cerebro que cuando se reciben incentivos económicos. Otro beneficio es que facilita los programas de inducción y la incorporación a la empresa. Primero, la neurociencia con sus bases nos ayuda a exponer mejor las ideas y plantear los mensajes para ser entendidos con facilidad. Y por otro lado, nos enseña de qué manera aprende cada persona según sus características. Así que, si sabemos cómo funcionan nuestros candidatos, cómo es su proceso de aprendizaje, se pueden adaptar las formaciones, las inducciones y las capacitaciones respectivas. Y todo esto nos lleva a tener organizaciones más sensibles, más sustentables, que hacen un ambiente de trabajo más agradable. Todos sabemos que la cultura organizacional es un reflejo de los procesos internos, por eso que si se mejoran las prácticas y mejora el espíritu de cooperación, haciendo una organización, bueno, mucho más humana, con un ambiente de trabajo mucho más positivo. Y otro aspecto favorable es que se mejora la marca empleadora.
porque se logra crear al exterior una imagen de innovación para posicionarse como una empresa que entiende, desarrolla y se comunica adecuadamente con su personal. Y esto definitivamente representa una ventaja importante en las estrategias de atracción de talento. Bien, vamos a continuar con un tema muy interesante. Estamos hablando específicamente de los sesgos cognitivos. Es un concepto que fue introducido por primera vez por Daniel Kahneman, que ya lo mencionaba Lorena, y por Amos Tversky en la década de los 70, en 1972, que lo definieron como una interpretación sistemática y errónea de la información que influyen en cómo se toman decisiones y se emiten juicios frente a la incertidumbre, la falta de información o bien la necesidad de obtener una respuesta rápida. Entonces, es aquí donde nuestro cerebro nos hace decidir o actuar en función de procesos mentales inconscientes. La neurociencia revela que el cerebro tarda unos 200 milisegundos, es decir, 0.2 segundos, en recibir las señales del entorno y procesar los datos a través de las diferentes áreas del cerebro para tomar una decisión. Si a esto se le agrega que todos los días tomamos 35,000 decisiones, pues es bastante. Y es por eso que el cerebro se va adaptando a los dos sistemas para gastar una menor cantidad de recursos en situaciones más cotidianas y reservando su esfuerzo a las decisiones más importantes. Por eso en reclutamiento nuestra mente utiliza estos atajos mentales cuando tiene que procesar rápidamente la información de un candidato. Entonces los sesgos cognitivos son procesos mentales que nos permiten evaluar rápidamente, carecen de objetividad y desafortunadamente son muy comunes en reclutamiento. Por ejemplo, vamos a entrevistar a un candidato y observamos detalles que no nos gustan porque no nos sentimos identificados con él o porque reúne ciertas características que nuestros prejuicios y estereotipos lo rechazan de forma inconsciente. En este caso, nuestro cerebro no está respondiendo de forma racional, se está basando en juicios y en suposiciones afectados por nuestra propia experiencia, por nuestras motivaciones, incluso por la influencia social. Por eso es importante primero reconocer que los sesgos cognitivos pueden ser perjudiciales cuando se trata de decidir quién es el candidato adecuado o el más apto para un puesto. La neurociencia puede ayudar a comprender estos sesgos y reconocer su impacto. El cerebro cuenta con una capacidad alojada en la corteza prefrontal para realizar una selección consciente y racional de los pensamientos y emociones. Bueno, y a su vez el control cognitivo anula los atajos o tendencias automáticas. A esta capacidad se le llama control cognitivo, que es un elemento clave en la toma de decisiones. En otras palabras, es nuestra capacidad para dar un paso atrás, hacer una pausa y evaluar objetivamente la información que recibimos. Y ahora, en términos prácticos, podemos hacer pues, una serie de guías o definir los criterios para evaluar a los candidatos y fijar las prioridades con anticipación. Existen muchos sesgos en reclutamiento y selección. Vamos a iniciar con el sesgo de la ingenuidad. Este sesgo es especialmente identificable en reclutadores con menos experiencia. Ok, gracias. Que se pueden sentir cautivados tal vez en la forma en que un candidato se desenvuelve por su expresión verbal y corporal y quitarle atención a la coherencia de su discurso o de lo que está diciendo en la entrevista. Y en contraste con el sesgo de la ingenuidad, encontramos el sesgo de la desconfianza. Es aquel que hace ignorar las emociones y motivaciones, juzgando a los candidatos únicamente por los datos que presentan. Por otro lado, el sesgo de la confirmación nos incita a buscar información para confirmar nuestras propias ideas, nuestras propias hipótesis, por ejemplo, cuando se encuentra algún rasgo insuficiente tal vez o que el reclutador le da poca importancia, minimiza esos rasgos que lo están contradiciendo o que están contradiciendo sus propias hipótesis. Un sesgo similar es el de la proyección, que es la tendencia a sentirnos atraídos por las personas que son afines a nosotros y comparten nuestros valores, pensamientos o estados psicológicos.
De esta manera, un reclutador puede elegir a un candidato que se le parezca y no necesariamente a un perfil adecuado para el puesto que desea cubrir. Y va desde lo más sencillo, con pensamientos inconscientes, como ver a una persona que se viste muy similar a mí o que tenemos los mismos intereses personales, hasta, no sé, que fuimos a la misma universidad o estudiamos la misma carrera. Y el de los estereotipos es un sesgo muy perjudicial en reclutamiento y bueno, es más común de lo que pensamos. Todos tenemos, sin saberlo, creencias, prejuicios y una facilidad para generalizar y asociar un conjunto de características a un grupo. Y los ejemplos aquí pueden ser muy variados, desde seleccionar a una persona que viene de una universidad muy prestigiosa hasta rechazar a otro por sus rasgos físicos o criterios socioculturales, cayendo en una discriminación a veces inconsciente. Y por último, el sesgo del presente se manifiesta en aquellos reclutadores que sobrevaloran el hoy y el ahora, que le dan mayor valor a la recompensa inmediata. Por ejemplo, cuando encontramos a un buen candidato y lo contratamos rápidamente antes de que se vaya por otra oferta, estamos cerrando tal vez las puertas a otros candidatos que pudieran tener un buen desempeño en el proceso. Y bueno, existen muchos otros sesgos cognitivos que pueden distorsionar la realidad. Así que sería casi imposible intentar controlarlos todos, pero sí podemos trabajar en buscar la mejor manera de contrarrestarlos y reducir su impacto en nuestra toma de decisiones. Ahora pasaremos a las herramientas que ayudan a limitar los sesgos cognitivos. En primer lugar, tenemos la entrevista estructurada, que es un proceso más riguroso que la entrevista no estructurada. Simplemente nos referimos a una entrevista construida con preguntas predefinidas con anticipación, que son las mismas que se van a estar cubriendo durante. Bueno, les decía que la entrevista estructurada es un proceso más riguroso. Un estudio de referencia es el de Schmidt y Hunter, que revela que una tasa de predicción del éxito de un candidato a su puesto es del 26% para una entrevista estructurada frente al 14% para una entrevista no estructurada. Y esto es porque en la entrevista tradicional las preguntas pueden variar de un candidato a otro según vaya fluyendo el diálogo, lo cual da paso a los sesgos cognitivos. Entonces, aquí las recomendaciones serían elegir los criterios que se van a evaluar y clasificarlos por orden de importancia. También es importante decidir cómo vamos a llevar a cabo la entrevista. Por ejemplo, si es presencial, debemos definir si será individual o colectiva y quiénes participarán en el panel de entrevistadores, porque todos deben de estar en las mismas condiciones. Y por último, podemos preparar una tabla de evaluación para las entrevistas, por ejemplo, con columnas de preguntas y puntuaciones predefinidos para asegurarnos de tener una estructura más clara. Ahora, si elegimos una entrevista de video, la entrevista de video pregrabada sería la mejor opción. Esta herramienta nos permite también, además de ser un formato 100% estructurado, nos permite también tomar decisiones colaborativas. Bien. Bueno, la siguiente herramienta serían las evaluaciones psicométricas que forman parte de estos indispensables para obtener información relevante sobre un candidato. Esas evaluaciones que son estandarizadas se basan en un enfoque estadístico y cuentan con métodos internos de control que son bastante confiables para revelar información sobre un candidato que la entrevista puede pasar por alto. Y nos dan elementos claves para facilitar la toma de decisiones de una forma objetiva y no discriminatoria. Entonces se obtiene información muy completa sobre las habilidades, sobre personalidad, inteligencia emocional, habilidades cognitivas, también para comprender cómo procesan la información, es decir, su proceso de aprendizaje, por lo que una vez contratado el candidato tenemos información valiosa que facilita los entrenamientos para su puesto. La siguiente herramienta se trata de algo un poco más novedoso, son los análisis y modelos predictivos, que su función principal es analizar los datos de evaluación a partir de indicadores claves para hacer predicciones de comportamientos futuros. El análisis predictivo se realiza a través
de algoritmos, o sea, que son basados en inteligencia artificial, que automatizan el proceso de búsqueda de estos atributos necesarios para un puesto en particular y estimar mejor las probabilidades de éxito. Entonces, como sabemos, hoy en día hay una gran variedad de herramientas, evaluaciones psicométricas, el modo de cuestionarios, simulaciones, ya sea en forma de juegos o de gamificación. Y además, las entrevistas estructuradas también se pueden realizar utilizando un formato pregrabado que permite almacenar los resultados en forma de datos. Entonces, los modelos predictivos reúnen y tratan de sacarle el máximo provecho a toda esta información. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial en reclutamiento, entramos en un debate importante. ¿Sí, en qué deberíamos confiar más? Si en datos o en la intuición, y la solución está definitivamente en encontrar un equilibrio óptimo entre datos e intuición y entre lo humano y lo digital. Porque la realidad es que las herramientas digitales van a seguir desarrollándose, pero no debemos de perder de vista el aspecto humano y sobre todo la empatía en temas de contratación. Bueno, Lorena, me gustaría que tú cerraras con estas conclusiones para ya cerrar con nuestro webinar, por favor. Claro que sí, Adri, muchas gracias. Vean, como pudieron ver en este recorrido que hicimos con Adriana, los sesgos cognitivos existen, ¿verdad? No es que con que hoy los conozcan uno diga, ya no los voy a tener, pues simplemente están ahí. Lo que sucede es que una vez los empezamos a reconocer y los hacemos conscientes, pues prácticamente ya nos damos cuenta, ¿verdad? Y nos llevamos a esta pregunta, ¿son los sesgos los que es mi sesgo el que está interfiriendo o el que está incidiendo en esta parte? Entonces es valioso reconocerlos, ¿verdad? No podemos andar por ahí, está sesgado, está sesgado. No, así funcionamos, es parte de nuestro sistema, como pueden ver. Lo que es importante es qué tan conscientes soy de ellos. La otra conclusión es definir los criterios objetivos, ¿ya? Objetivos al tema y aplicar un diseño de proceso. ¿Eso qué es? Básicamente, me toca observar, mucha observación, ajustar, rediseñar, o sea, eso puede ser muy útil para mitigar los sesgos. La invitación también sería para ustedes eso, ¿verdad? Observar en sus procesos de talento y sucesión, de contratación, esta parte. Trabajar en las arquitecturas de diseño de comportamiento, incorporando estos noches, ¿verdad? En sus 3 acciones relacionadas a procesos. Es algo donde necesito que las personas puedan tomar una decisión. ¿Cómo les facilito la comprensión en esta parte, la presentación de la información? Es un tema de encuadre, ¿verdad? Es un tema de cómo este nuevo contexto va a ser mejor planteado. Les pongo, digamos, un ejemplo en uno que está en este libro de Thaler. En un tema de salud, lo que hicieron en un tema de las escuelas era que se dan cuenta que los niños seleccionaban la comida que no era tan saludable y ellos querían implementar un programa más de salud. Entonces, lo que hicieron fue simplemente primero observar cómo estaba diseñado el ambiente de la cafetería y luego en esa parte darse cuenta que los niños no podían ver la comida, lo que les quedaba a la altura era la comida no saludable de la vista. Entonces bajaron las mesas, pusieron al frente las opciones más saludables y eso incrementó en un 25% la selección de esos alimentos. Como pueden ver, a veces es el contexto también lo que nos puede ayudar y un encuadre es un ejemplo de esto. Y el otro es acciones relacionadas con la motivación, también entender cuáles son esos activadores que pueden ayudar en una construcción de un hábito distinto. Realizar entrevistas estructuradas, aplicar evaluaciones psicométricas validadas científicamente, utilizar ese análisis y modelo predictivo, ¿verdad? Y otra conclusión es que en la medida que se incorporen más elementos fácticos, pues mejor será la toma de decisiones, ¿verdad? Muchas veces existe, por ejemplo, si en los procesos de selección y contratación está la persona y hacen un assessment con la persona de mayor autoridad y es la primera que opina, pues increíblemente automáticamente sesga el resto de las opiniones. Pero entonces, estar claros en cómo diseñar esas entrevistas, un poco lo que platicaba Adriana antes en el tema de las ventajas y también aplicar hoy las herramientas biométricas que están disponibles para este tema. Así es que eso es lo que queríamos contarles en este webinar.
agradecer la participación de ustedes y pues también pasar a la sección de preguntas. Dice, nos preguntan por acá. Soy bastante nueva en el giro de reclutamiento de agentes de seguros, me entiendo a guiar por la ingenuidad, pero quisiera ver qué tipo de entrevista me recomiendan aplicar y qué tendría que notar más en el candidato. ¿Qué recomendaciones me daría? Esa es una de las preguntas. Bueno, si quieres, Adriana, empiezo yo con esa respuesta. Yo diría que en el tema de reclutamiento y por el tema de la ingenuidad, si ya está consciente que eso es algo que afecta, es diseñar su entrevista de manera de cuáles serían los aspectos principales que tiene que llenar esa posición y esa persona, ¿verdad? Para el puesto, no es a veces pensar en esta persona sino cuáles son esas necesidades que tengo en el puesto y qué es lo que voy a evaluar y cómo también lo contrasto con el sistema 1, sistema 2. Tengo la parte de las percepciones sobre el comportamiento o la entrevista, de cómo las personas llegan a la entrevista preparadas, hacer preguntas que no necesariamente están en la línea de su conocimiento. A veces cuando hacemos estas preguntas rompehielo podemos también detonar y descubrir, digamos, ese tipo de comportamientos distintos. Y pues básicamente considerar, creo que es muy bueno si uno puede tener esa entrevista. Hoy tenemos acá sistemas y herramientas que pueden grabar esa entrevista y luego pues hacer algún tipo de análisis. Adriana, ¿te gustaría agregar algo también acá a esta respuesta? No, sí, sobre todo eso, no sé si se me escuchan. Bueno, hacer uso de las herramientas de video pregrabadas, o las diferidas es una excelente forma también de evitar estos sesgos en la entrevista. Anteriormente lo que hacíamos era como que las primeras llamadas se hacían como por teléfono y también muchas veces hacemos prejuicios o emitimos nuestras suposiciones desde la primera llamada por teléfono, tal vez porque no se escucha bien. Entonces, esto de darle una estructura clara al proceso con un video que tal vez podríamos referirnos a ellos en otro momento del día para verlo con más tranquilidad, nos va a ayudar muchísimo para evitar estos sesgos en reclutamiento. Entonces, yo creo que la principal recomendación en cuanto a llevar, la primera sería esta, tener una entrevista estructurada y en segundo lugar que sea, si es en forma de video, que sea en video pregrabada para aumentar las posibilidades de minimizar los sesgos. Gracias, Ana. También nos preguntaban en términos de privacidad, ¿se pueden videograbar las entrevistas? Sí, claro que con consenso y con la autorización del candidato. Actualmente esas entrevistas se distribuyen de forma internacional, ya depende de las restricciones no sé, de cada país tal vez, en cuanto a los temas de privacidad o para compartir datos. Pero actualmente estos videos, es más, bueno, el candidato sabe en esta entrevista que se va a grabar, o sea, le mandamos una invitación indicando lo que tiene tal vez 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para responder a la entrevista en breves cápsulas de video y él está consciente de esto. Si el candidato decide no participar, está en todo su derecho de negarse a llevar una entrevista de video pregrabada. Nos preguntan también acá, ¿qué pruebas recomiendas que estén estandarizadas con la población mexicana y que sean actuales? Bueno, Central Test, les podemos enviar información sobre nuestras evaluaciones. Les comentaba en un principio del webinar que es una empresa francesa de hace más de 20 años que distribuye sus evaluaciones alrededor del mundo. Ahora, para nuestra población tenemos baremos específicos para la población mexicana, para poblaciones de otros países de Latinoamérica. Entonces, sin duda, sin importar que sea una empresa extranjera en este caso o francesa, las evaluaciones que son distribuidas en México siempre cuentan con estas estandarizaciones y calibraciones de acuerdo a los baremos de la población mexicana, sin duda. Sí, ¿cada cuánto es considerable actualizar el instrumento de entrevista para el personal? Nos preguntan por acá, Ingrid. Actualizar la herramienta. La mejor sugerencia en estos casos es diseñar una entrevista por puesto. Cada puesto requiere competencias distintas
y cada puesto tienen que valorar también algunos otros criterios como la experiencia, el valor curricular, los estudios. Entonces, definitivamente puedes tener como una guía, una estructura previamente elaborada, pero sí realizar como pequeños cambios o actualizaciones según el puesto que vas a valorar, pero una vez que tengas el diseño de entrevista para ese puesto, para ese rol, aplicarlo de la misma manera para todos los candidatos, para tener, como decíamos, los mismos criterios de evaluación. Perspectiva, lo primero que ustedes deben considerar para este tema de implementación de cambio, gestión de cambio o entender estos procesos, de pregunta es tener claro que primero tienen que mapear sus procesos, hacer ese recorrido, digamos, de los puntos que hay y dónde se encuentran los puntos de adopción, que pueden ver, bueno, se adopta bien, de fricción o de abandono. Para estos procesos hay que hacer entrevistas a los colaboradores de diferentes áreas, porque hay que entender cómo perciben y cómo ven las personas las cosas. Muchas veces se pone la comunicación, se hace la comunicación, pero las personas no la leen. Entonces hay que identificar dónde son esos procesos donde se puede introducir, digamos, ese empujoncito, ese notch para los procesos y donde las personas se están abandonando, ¿verdad? Recuerden que nuestro cerebro siempre va a ir por economía, protección, y si perciben como una amenaza algo, la gestión del cambio como tal, pues eso puede hacer también que no se sientan como motivados. Así es que hay que trabajar, digamos, de la mano de la comunicación y el comportamiento, pero sobre todo mapear e investigar. Así es que les agradecemos. Hay más preguntas ahí, pero en aras del tiempo. El tiempo se nos acaba. El respeto al tiempo y al espacio. Claro. Gracias aquí por Gracias, Lorena, por todos tus conocimientos, por tus aportaciones, por ser nuestra invitada hoy en este webinar tan interesante. Por favor, no duden al público en general en contactarnos. Aquí dejamos los datos. Si tienen cualquier duda, pregunta, consulta, con todo gusto por esos medios podemos contestarles. Muchísimas gracias. Agradecemos a Adri, a Lore, su participación en este importante webinar, muy interesante. Dejan sus datos de contacto y a todos los demás agradecemos el haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias y buen día.